Lucas capítulo 1 versículo 37. Un saludo muy especial para todos los que están presentes en este lugar, pero también los que están a través de la internet y que nos siguen en esta noche. Que Dios los bendiga en gran manera. Amén. Los bendecimos. Amén. Lucas capítulo 1 versículo 37. Cuando tenga ese versículo ahí, la Biblia abierta, diga amén. Y vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos, porque nada hay imposible para Dios. Amén. ¿Lo puede leer una vez más? Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Oremos. Mi Dios y Padre, en este momento estamos delante de ti. Nos presentamos en el nombre de Jesús, suplicándote que nos bendigas a través de este mensaje, Señor. Tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces por qué estamos aquí, por qué hemos venido, por qué el Espíritu Santo nos ha traído en esta noche. Te ruego de manera especial que nos dé la palabra que necesitamos, la palabra que el Espíritu necesita para ser fortalecido, para ser edificado. Yo te ruego, Señor, que cada hermano hoy reciba la palabra de fe, la palabra, Señor, que nos renueva el entendimiento y la palabra que nos motiva a provocar milagros, oh Señor, delante de tu presencia. Te pido que me ayudes y me des la gracia, la sabiduría para predicar tu palabra, tu mensaje, Señor, sin interferir humanamente, que yo pueda dar la palabra tal cual es. Te lo pido con toda humildad y sencillez, porque sin ti nada soy, mi bendito Jesús. Amén y amén. Ahora quiero que le diga al que está al lado: si Dios lo dice, eso se hará. Si Dios lo dice, eso se hará. Amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos, alabando al Señor. Nuestro mensaje, o el título de nuestro mensaje en esta noche: si Dios lo dice, eso se hará. Pero pregunto, ¿alguien aquí necesita un milagro? Amén. Aleluya. Yo creo que todos necesitamos una intervención de parte del Señor. Este mensaje se gestó hace algunos años atrás, cuando por la gracia de Dios recibí un milagro. Y le dije al Señor: las veces que tú me permitas predicar acerca de cómo fue ese proceso para recibir la respuesta, Señor, ayúdame para transmitirlo y hablar con sinceridad y sin reservar secretos. Amén. Porque a veces nosotros pensamos que si Dios nos enseña algo a nosotros, lo mejor que podemos hacer es reservárnoslo, guardárnoslo, escribirlo por allá en un papel y meterlo a un cajón que nadie se entere. Pero no, si Dios nos permite aprender algo, una lección, salir de una prueba en victoria, eso lo tiene que saber el pueblo de Dios. Eso lo tiene que saber quien lo necesita. Por eso te voy a predicar de algo real, de algo que por la gracia de Dios experimenté. Si bien cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que hay una característica en particular de Dios que atrae multitudes, que atrae espectadores, y no hay diferencia alguna entre hoy y la época en la que vivió nuestro Señor Jesús. Muchas personas le seguían buscando un favor, buscando, como se dice, un milagrito, buscando algo de parte de Dios, un beneficio. Hoy en día muchas congregaciones, muchos templos están llenos de miles y miles de personas porque quieren ver un milagro. ¿Y por qué no, en el mejor de los casos, recibir un milagro? Te pregunto, ¿qué es mejor, ver un milagro o recibir un milagro? Sin embargo, muchas personas quieren ver solo un milagro. Pues bien, aquí es maravilloso lo que uno lee en Lucas capítulo 1, 37, porque eso alimenta nuestra fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Porque nada hay imposible para Dios. Y esto alimenta mi fe, alimenta mi esperanza. Amén. Esto me reconforta y me induce
o me impulsa a seguir confiando en el poder de mi Señor. Porque pienso que todos en algún momento hemos querido resolver problemas por nuestra propia cuenta y asimismo nos hemos sentido frustrados al saber que hay cosas que por más que nos esforcemos y queramos cambiar, no van a cambiar porque estamos limitados humanamente. Amén. Creo que todos sin excepción en algún momento hemos experimentado esa sensación de impotencia, de darnos cuenta que hay un límite entre lo natural y lo sobrenatural, que hasta cierto punto puedo llegar y luego lo único que me queda es confiar. Amén. Confiar en que Dios intervenga, en que Dios se glorifique. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un hecho no explicable por las leyes de la naturaleza y que se atribuye a una intervención sobrenatural, por supuesto de un origen divino. Eso es un milagro, un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural del origen divino. Esta palabra milagro encuentra su raíz en el latín, miraculum, significa mirar, y la utilizaban estos hombres de la antigüedad para describir aquellos hechos prodigiosos de la naturaleza y que no podían explicar. Eclipses en su momento, las estaciones del año, el porqué de una tempestad. Ellos miraban y decían miraculum. Amén. De ahí, de esa raíz latina, viene lo que es el milagro. Significa contemplar con admiración, con asombro o con estupefacción. Entonces uno ve que en el origen de la palabra milagro es lo que produce asombro o lo que produce admiración. Entonces desde ese punto de vista hemos tenido nosotros muchos milagros, porque cuántas veces nos hemos asombrado en la vida. Muchísimas veces nos hemos maravillado con ciertas noticias que no necesariamente fueron un milagro, pero nos asombramos, nos maravillamos, nos alegramos. Amén. Pero entendiendo esto, vuelvo y repito, creo que no es suficiente con ver milagros o mirar milagros, valga la redundancia, sino que más allá urge recibir milagros. Hay muchos que han visto milagros y se la pasan de repente buscando en YouTube un milagro de un paralítico, milagro de un muerto que estaba ahí tendido y el Señor lo levantó. Y está, en cierta manera, está bien que nosotros miremos los milagros, pero Dios quiere llevarnos a otro terreno, porque quiero decirte que Dios tiene un milagro especial para ti. Si Dios lo ha hecho con otros, y no pocos, porque han sido muchos, pues yo creo que contigo y conmigo también lo puede hacer el Señor, porque nada hay imposible para Dios. Si Dios sanó de cáncer al hermano tal o el amigo tal, tuviste el milagro, pues quiero decirte que si tú estás enfermo, el Señor también te puede sanar a ti. El Señor también se puede glorificar en tu cuerpo, en tu vida. Si Dios desapareció un quiste, si Dios sanó una matriz, si Dios sanó unos ovarios, si Dios le dio un hijo a alguien que estaba estéril, pues creo que Dios también lo puede hacer contigo. Porque para Dios no hay nada imposible. Si Dios suplió la necesidad económica de cierto hermano, de cierta familia, si Dios lo llevó de la nada a lo mucho, yo pienso que el Señor también lo puede hacer contigo y conmigo. Amén. A mí hay un testimonio que me impacta muchísimo, porque sucedió a un hermano de la congregación, muy cercano, que tenía una deuda enorme con un banco. Y tristemente, digo tristemente porque he vivido también esas tristezas, que uno ve que pasa mes a mes y uno no puede abonar nada a la deuda y solamente paga el interés. Y el hermano veía que cancelar la deuda simplemente era imposible humanamente hablando. Así que
él ni siquiera se molestaba por pasar al banco para preguntar cómo resolver ese problema, porque se había vencido el plazo incluso para cancelar, y él ya había dejado eso así, y cada vez como una bola de nieve la deuda era grande y más grande y más grande. Empezó como en 40 millones y la deuda ya iba en 120 millones de pesos. O sea que ni siquiera se acercaba porque decía, yo no sé, el problema es tan grande, tan enorme que no hay nada, como imposible resolver ese problema. Pero lo cierto es que un día lo llamaron del banco y le dijeron, señor tal, no quiero decirle el apellido ni el nombre, ¿no? Digo el milagro pero no el santo. Acérquese por favor, que queremos conciliar con usted la deuda. Y él dijo, bueno, pues está bien, y se fue. Pero él tenía una convicción aún en lo profundo que Dios podía hacer un milagro. Amén. Humanamente él no podía hacer nada, pero tenía la esperanza. Por allá veía una luz al final del túnel que decía, Dios puede hacer algo. Y quizás tú ves la luz al final del túnel. Amén. Es una leve esperanza que tú dices, sí, Dios puede hacer algo. Esa pequeña luz al final del túnel es lo que tú necesitas, una fe como el tamaño de un grano de mostaza. Si tú lo tienes, Dios puede hacerlo. Si tienes esa confianza, Dios puede hacerlo. Y el hermano se acercó al banco y allí el asesor le dijo, bueno, lo hemos seleccionado porque queremos que usted se ponga a paz y salvo, y que pues nosotros vamos a recuperar algo, sabemos que ya la deuda va muy grande y queremos conciliar. Entonces le dijo, sí, yo sé que les debo a ustedes, ciertamente yo quiero pagarles. Y él dijo, pero yo no tengo cómo pagarles. Así que el asesor dijo, bueno, entendemos la situación y precisamente queremos ayudarle, y hay un beneficio, y vamos a bajar esa deuda que ya va en 120 millones a 70 millones de pesos. ¿No se alegra, hermano? Que a uno lo llamen y le digan, le voy a perdonar 50 millones de pesos. ¿Un banco? Pues sí, el hermano se alegró un poquito, así como ustedes, y dijo, sí, amén. Yo, pues bueno, no le dijo amén al asesor, ¿no? Le dijo, bueno, yo les agradezco mucho la buena intención, yo quiero pagarles, pero no tengo cómo pagarles. El asesor le dijo, bueno, pues no hay mucho que yo pueda hacer más de, señor, mire, le estamos perdonando 50 millones de pesos de su deuda, queremos que usted sea libre, queremos que usted esté a cuentas con nosotros. Le dijo, sí, yo sé que ustedes están muy buena gente hoy, que me dan esa oportunidad y yo quiero pagarles, pero no tengo cómo pagarles. Entonces el asesor dijo, bueno, yo voy a hablar con mi jefe a ver qué más podemos hacer. Así que se entró un rato, como unos 10 minutos, 15 minutos estuvo hablando allá, y regresó cuando le dijo, bueno, le tengo unas muy buenas noticias. Cuénteme. Dijo, de 70 millones podemos bajarle solamente a 50 millones de pesos. Ajá. El hermano se alegró, pero así como en esta noche, como que tenía la expectativa que algo mayor podía el Señor hacer. De 120 ya iba a 50 millones de pesos. Ya el milagro era grande, hermano. Y él dijo, bueno, pues agradezco la oportunidad que ustedes me dan. Yo sé que no es de todos los días. Yo quiero pagarles, pero no tengo cómo pagarles. Ya saben cuál es la técnica, ¿no? Creerle al Señor y poner la cara. Amén. Dijo, no, ya de aquí ya no podemos avanzar, porque esto ya es un gangazo que no se le da a cualquier persona todos los días. Pero el hermano dijo, ayúdeme otro poquito, ayúdeme. Y sabe, por allá volvió a hablar el asesor y volvió con un rostro alegre y le dijo, mire, ya definitivamente lo toma o lo deja. Lo último que le podemos dejar la deuda es en 37 millones de pesos. Si quiere aplaudir al Señor, apláudalo, hermano.
Ah, gloria al Señor. Qué bueno es Dios, hermano. De 120 millones a 37 millones. ¿Sabe qué fue lo precioso? Que él aceptó. Y yo no sé, hay unas conexiones ahí entre los bancos. Otro banco lo llama en unos días siguientes y le compra la cartera. Dice, yo le voy a comprar a un interés muy bajo su deuda. Y pagó con ese otro banco los 37 millones, dejó saldada esa deuda por allá. Y amén, empezó otro proceso en otro lugar, pero con unos intereses todavía muchos más bajos, hermano. Dios es hacedor de milagros. Por eso te digo que si Dios canceló la deuda del banco del hermano tal, toda esa cantidad de intereses, pues yo creo que Dios también lo puede hacer contigo. Yo creo que Dios lo puede hacer conmigo también. Porque nada hay imposible para Dios. Si Dios cambió a ese hombre borracho, a ese hombre malo, a ese hombre que golpeaba, a esa hermana, a esa mujer que perseveró por tanto tiempo confiando en la promesa del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, pues yo también creo que Dios puede cambiar tu esposo, que Dios puede cambiar tu esposa, que Dios puede cambiar tus hijos, que Dios puede cambiar a quien sea, hermano. Porque hasta el día de hoy a Dios no le ha quedado el primero grande. Amén. Ninguno ha podido ganarle al Señor. Si Dios ha cambiado muchos hijos rebeldes, Dios también puede cambiar tu hijo rebelde. Todo es posible si puedes creer. En San Marcos capítulo 9, versículo 14, dice la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, les saludaron. Mire, yo leí esto un poquito rápido, pero aquí hay dos escenarios. El primero en el versículo 14, que dice cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Hay un montón de gente, una multitud. Pero enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Yo no sé si lo puedes ver de la siguiente manera. ¿Alguna vez alguien ha estado en medio de una multitud? Claro que sí. Ejemplo, una convención nacional, 15,000 hermanos. Uno está en medio de la multitud y bueno, los que medio lo conocen a uno lo saludan. Pero pasa algo particular. El Señor llega en medio de la multitud, nadie se ha dado cuenta que Él está ahí, pero de repente alguien avisa que el Señor está en medio de ellos. ¿Y cuál es la reacción? Se asombraron y corriendo a él les saludaron. Es necesario pasar del asombro colectivo al asombro personal. Una cosa es estar en medio de la multitud y otra cosa es acercarnos al Señor, poderle saludar, poderle abrazar, poderle contemplar. Y esto es hermoso, porque esto sucede cuando Dios hace algo en particular contigo. Son esos momentos en donde tú vas en medio de la vida, en medio de las multitudes, en medio de Transmilenio, nadie sabe quién eres tú, pero en medio de todo ese diario vivir, esa cotidianidad, esa rutina, Dios se aparece en medio de tu vida. En medio de una mala noticia, Dios se aparece en medio de tu vida. En medio de una gran necesidad, Dios se aparece en medio de tu casa. En medio de una gran escasez, en medio de una necesidad tremenda económica, Dios se aparece y entonces tu reacción es un asombro personal. Y qué bueno por esos momentos. Qué bueno por esas visitaciones. Qué bueno por esos encuentros con el Señor. Porque Dios es un Dios que sabe sorprendernos, que nos deja sin palabras,
Y se aparece en medio de esta multitud. Y el Señor les pregunta en el versículo 16: ¿qué disputáis con ellos? Verso 17 en adelante dice: respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Triste, ¿verdad? Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Han pasado muchos años y parece que el demonio también es parte de la familia. El problema es parte de la cotidianidad. Ah, sí, desde niño viene este espíritu, viene esta influencia y bota al muchacho al piso, se revuelca, echa espumarajos. Pero no solo eso, dice el testimonio del padre, verso 22: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Y aquí algo sucede en el corazón de este padre, porque aunque ya era común, por supuesto ya no había una resignación tampoco. Y le dice al Señor: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y yo puedo leer en esto, hermano, una sinceridad y a la vez como una tristeza de años. Puedo sentir la impotencia que tenía este hombre. ¿A cuántos lugares lo había llevado a su hijo? ¿A cuántos maestros de la época? ¿A cuántos discípulos? Y ver que nadie había podido hacer algo por su hijo. Ten misericordia de nosotros. Si puedes hacer algo, ayúdanos. ¿Y qué es lo que le responde el Señor a este hombre? Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y mire lo que dice este hombre: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Creo, pero estoy débil. Creo, pero las circunstancias son adversas. Creo, pero esto es muy difícil. A mi manera de ver es imposible y te pido que me ayudes en medio de mi incredulidad. Dame esa medida, por lo menos de un grano de mostaza, para poder calificar y mover tu mano poderosa a favor mío. Por eso te pregunto, hoy, ¿tú tienes la capacidad de creer que Dios lo puede hacer? ¿Qué necesitas para recibir un milagro? Creer. Es sencillo. Creer que Dios tiene el poder para hacerlo. Yo lo creo. Y si tú lo crees, di amén. Si crees que Dios puede hacerlo, entonces tienes lo que necesitas. Es suficiente. Tienes lo que necesitas. ¿Qué es lo que necesito? Creer en el poder de Dios. Creer en la grandeza de Dios. Creer que Dios se va a glorificar. Creer que Dios va a intervenir. Creer que Dios va a abrir los cielos. Creer que Dios va a traer lo que yo necesito. Verso 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él.
Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Esto es maravilloso, hermano, porque si tú lo crees, el milagro está hecho. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cuánto tiempo más necesitamos para ver un milagro? Puede que tú estés en el turno número 2 para el día de mañana. O incluso puede que tu turno sea el número 1 para esta noche. Pero por ahí un incrédulo dirá: no, yo creo que tengo el número 20,000. Pero si te atreves a creer que tu turno puede ser el número 1, en esta noche puedes recibir el milagro que tú necesitas. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y yo veo aquí a un Señor Jesús que está lleno de compasión, que está lleno de misericordia. Porque Él no quiere lo peor para sus hijos. Él quiere, como todo padre humano que no tiene trastornos psicológicos, quiere lo mejor para sus hijos. Yo quiero lo mejor para mis hijos. Y en cuanto esté a mi alcance, voy a hacer mi esfuerzo para darles lo mejor. ¿Y tú crees que tu padre se va a reservar algo porque quiere verte sufrir, porque quiere verte llorar? Así, sufre, eso es lo que quiero, que sufras. No, ese no es el corazón de nuestro Padre. ¿Por qué entonces no recibimos un milagro? Porque Él tiene que tratar nuestro corazón muchas veces. Amén. Porque Él tiene que perfeccionar, y a través de la prueba Él perfecciona nuestra fe, Él perfecciona nuestro carácter, Él perfecciona lo que somos. Pero no es que el Señor esté ocupado resolviéndole el problema a otro, o haciendo milagro a otro, o que está recargando el poder porque se le agotó la batería. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Tal vez hoy te sientes frustrado por un problema que has venido enfrentando desde hace mucho tiempo. Pero te pregunto, ¿acaso el Señor, el creador del universo, el que dice la palabra que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan, se ha quedado sin recursos para trabajar en lo sobrenatural? No, Él es el Dios de lo sobrenatural. Dios es el que sana, Dios es el que liberta, Dios es el que salva, Dios es el que provee, Dios es el que restaura, Dios es el que levanta, Dios es el que bautiza. Y como dice el canto, Dios es el que viene, y a su nombre. Amén. Dios no ha cambiado. Dios no ha perdido su poder. Hay una historia del pueblo de Israel que personalmente siempre me gustó. Desde niño me gustó. Quizás la primera historia que escuché, la escuché en mi clase de escuela dominical hace unos añitos atrás, o décadas atrás, está bien. Y esa historia me impactó. Y desde niño, hermano, me ha hecho creer en cosas más allá de lo que mis ojos físicos han visto. La historia es cuando el pueblo de Israel pasa por el medio del Mar Rojo. Es una historia fascinante. Se necesita tener fe para creer que esa historia fue una realidad. Y yo creo que esa historia fue real. En esa historia se nos relata cómo el pueblo de Israel pasó por en medio de un mar que se dividió en dos ante el poder de Dios. El milagro es grande cuando nos damos cuenta de todos los hechos que giran alrededor de este acontecimiento. Y esto es hermoso, porque detrás de ese milagro había una promesa de parte de Dios. Por eso el título de este mensaje: si Dios lo dice, eso se hará.
Dios le había dicho al pueblo de Israel que lo llevaría a una tierra que fluía leche y miel. Ellos tenían que cambiar de mentalidad y por eso inician una serie de pruebas en el desierto. Pero quiero que miremos esto en Éxodo 14, versículo 1. Es hermoso recordar esta historia, hermanos. Quizás hoy alguien la está escuchando por primera vez. Quiero decirte que el Dios que abrió el mar rojo en dos es el mismo Dios al que tú y yo le servimos. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Detengámonos ahí en la lectura, ya vamos a continuar. Al leer esta porción, yo quiero que vayamos haciendo un paralelo con nuestra vida. Amén. El pueblo de Israel salía de Egipto. Egipto es tipo del mundo, del pecado. Nosotros salimos de Egipto, salimos del mundo. Amén. Y ahora como cristianos queremos ser fieles al Señor. Sin embargo, pensamos que la vida cristiana es sencilla, es fácil. Esto es, como dice el dicho, soplar y hacer botellas. Pero resulta que en el camino angosto que lleva a la vida eterna hay espinas, hay obstáculos, hay dificultades. Pensamos que esto será color de rosa, pero la verdad parece más el tallo de una rosa. Por sus dificultades, por sus pruebas, por los dolores. Mira, después de Egipto, después de salir del mundo para estar en los caminos de Dios, Dios nos permite ir al desierto. Y ahí en el desierto el Señor nos pasa por pruebas que nos perfeccionan. Pero es necesario entender lo siguiente: que Dios siempre ha tenido un plan desde el principio. Dios siempre ha tenido un plan. Nada de lo que nos sucede a nosotros es porque sí. Dios se lo dijo claramente a Moisés: vayan a Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Faraón va a pensar que están encerrados, Faraón va a pensar que yo los abandoné, pero no quiero que ustedes piensen de esa manera. Yo les digo cuál es el plan, pero ustedes tienen que creerme. Ustedes tienen que confiar que si yo los llevo allá no es para que ustedes se mueran o los egipcios los piquen en 1000 pedazos, sino porque yo me quiero manifestar a los egipcios. Yo quiero que ellos vean que soy un Dios todopoderoso. Amén. Ahora, nosotros debemos entender que el desierto no es más que el lugar propicio para recibir bendiciones continuamente o para recibir milagros especiales. Si Dios te ha llevado al desierto, no será para encerrarte, no será para que te frustres, sino para demostrarte que Él es bueno, que Él es grande y que Él tiene un propósito el cual cumplirá en tu vida. Porque hay una bendición grande después del desierto. Dije que hay una bendición grande después del desierto.
no sé si decirlo, pero pocos son los que salen del desierto con la fe intacta, creyendo que ciertamente el desierto era necesario, pero la bendición también era muy grande y muy tremenda como para morir en el desierto. Si el Señor te está afligiendo y probando, no será para que te frustres, será para a la postre hacerte bien. Y lo permite el Señor, no sea que nosotros nos olvidemos y lleguemos a pensar que lo que tenemos es por nuestras habilidades o por nuestra sabiduría. Porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de su mano. Nada tenemos por nuestra propia cuenta. Tal vez hoy ves algo imposible. Dices, no, pero ¿de aquí cuándo? ¿De aquí cuándo me voy a levantar? ¿De aquí cuándo voy a salir yo? De esta condición económica, ¿cuándo yo voy a ver otra dimensión? Parece imposible, pero para Dios no hay nada imposible. En un día el Señor puede cambiar completamente lo que estás viendo. No es necesario 40 años, no es necesario 30 ni 20 años. En un día Dios te puede permitir entrar a una nueva dimensión de gloria. Sigamos en esta lectura. El versículo 9 dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Detente un momento aquí. Una cosa es que nos asustemos porque seguimos siendo humanos, o nos atemoricemos ante la realidad. Es un ejército, fuerzas especiales, hermano, entrenados para matar. Los que están ahí vienen a una velocidad tremenda con unos caballos que no son burros ni bueyes, son unos caballos enormes que si nos pasan por encima, ahí quedamos. Es natural que ante lo que estamos viendo nuestra humanidad tiemble, se atemorice. Pero otra cosa es que empecemos a clamar y a reclamar sin pensar en lo que estamos diciendo. Y aquí dice la Biblia que ellos empezaron a clamar a Jehová, pero no fue ese clamor que uno eleva en un culto de oración. Señor, ten misericordia. Señor, yo creo que tú eres poderoso. Señor, glorifícate. ¿Qué fue lo que empezaron a clamar? Dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Pregunto, ¿cuántos meses, cuántos años había pasado desde que el Señor les había hablado y les había dicho: vayan allá a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, porque yo tengo un propósito, darle una lección a Faraón. Él va a pensar que están encerrados en el desierto, en la tierra. ¿Cuántos días habían pasado? Ni siquiera había pasado un día. Sin embargo, ellos ya estaban reclamando y estaban protestando y estaban llenos de incredulidad y estaban permitiendo rebeldía en su corazón contra el Señor. Y hay que cuidarnos, porque el desespero muchas veces nos hace decir cosas que nunca debimos decir. Y te atas con tu propia lengua y con tus propias palabras. Mira, si estás en el desierto y la temperatura se sube, las cosas se complican, nunca le reclames a Dios, y menos con argumentos equivocados. El pueblo le dice a Moisés: oye, mejor era ser esclavo que venir a morir en esta situación. Ni la una ni la otra. Ser esclavo era estar muerto en vida.
¿verdad? Eso es como que un cristiano diga, mejor era ser un borracho que ser un cristiano con poca provisión. Mejor era ser un pecador, porque ahora a todos me dicen no. Cuando yo era pecador podía disfrutar la vida. Son incoherencias. Mejor era ser esclavo del pecado que uno libre que vive por fe. Cosas que no tienen sentido. Pero así estaba el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel necesitaba una palabra que los estremeciera. Y qué bueno por el líder Moisés. Dice el verso 13: Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros, no el hombre. Mire qué lindo, Moisés no dice estén tranquilos que yo pelearé por vosotros. No, si hubiese hablado así, hermano, la mortandad hubiera sido tremenda. Pero la verdad es que David estaba claro en el propósito de Dios. Moisés estaba claro en el propósito de Dios. Él dice estén tranquilos, porque aquí la victoria va a ser tremenda. Mira, hay dos reacciones que podemos tener en el desierto cuando las cosas se complican. Primero, desesperar y hablar cosas incoherentes que luego pueden ser usadas en tu contra. Guarda silencio y espera a Jehová. Pero pastor, me voy a morir. 50 grados de temperatura. Aquí el Señor me metió a este desierto a morirme. Guarda silencio y espera en Jehová. Desesperar y hablar cosas incoherentes, eso luego puede ser usado en tu contra. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Segundo lugar, entender que Dios va a hacer algo grande y que está preparando el ambiente para manifestarse. Si tú miras para cada lado y ves problemas y más problemas, y miras para todas partes y Dios mío, ¿y cómo voy a salir de aquí? Tranquilo, Dios va a hacer algo. Mantén la calma. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Por favor, Señor, que yo no reniegue contra la fe, que yo no reniegue contra la palabra, que yo no reniegue contra tus promesas. ¿Cuál crees de las dos actitudes anteriores es la correcta? Los israelitas decían nos vamos a morir, aquí Dios nos va a matar, el problema no tiene solución. Ahora sí, el fin de la historia de Israel, aquí llegó el final de nuestra historia. Pero encontramos un Moisés que ya había pasado 40 años en el desierto y sabía que Dios era hacedor de milagros. Por eso él dice no temáis, no tengan miedo, estén firmes, Jehová va a pelear por nosotros. Él dice ese problema que tú has visto por 430 años hoy va a llegar a su final. Y yo me pongo del lado de los israelitas que crecieron siendo esclavos, que sus padres fueron esclavos, que sus bisabuelos fueron esclavos, sus tatarabuelos fueron esclavos. Y que Moisés les da esa palabra, pues la verdad es como difícil creer. Esos egipcios que hoy habéis visto, nunca más lo veréis. Humanamente es difícil de creer. Pero si tienes una esperanza y si puedes ver una luz al final del túnel creyendo que Dios puede hacer algo, pues nunca más vas a ver a esos egipcios que por 430 años te han atormentado. Nunca más verás esa escasez que por tanto tiempo te ha tenido desesperado y oprimido y subyugado. El problema se torna más fuerte. La situación se torna más difícil. La presión es tremenda. Quizás sientes esa misma presión hoy.
Vas al cajero y en rojo. Quieres hacer un avance y ya ni depósito o saldo para avances tienes. Tocas una puerta, se ha cerrado. Tocas la otra, también está cerrada. No tiene salida. Pero el Señor te dice en esta noche: no temáis, estad firmes y ved la salvación que hoy haré contigo. Porque voy a hacer algo especial. Voy a intervenir de manera sobrenatural. Hoy yo voy a sorprenderte. Hoy yo voy a hacer algo que tú nunca has visto. Es más, algo que no has visto ni nunca más lo verás, porque lo voy a hacer una sola vez. Y voy a abrir el mar rojo. Hoy un milagro vendrá en tu vida. Hoy tu vida va a cambiar. Gloria al Señor. ¿Sabes qué pasó? Verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y hay un tiempo en donde tú tienes que orar, pero hay otro tiempo en donde tú tienes que caminar. Y a veces nos quedamos en orar y orar y orar y orar. Yo le he dicho al Señor que haga algo, amén, qué bueno. ¿Cuánto tiempo has orado? 20 años. ¿Y qué ha pasado? No, nada. Hay un tiempo para orar, pero también hay un tiempo para marchar. Es decir, hay un tiempo para orar, pero también hay un tiempo para dar pasos de fe. Hay un tiempo, hermano, para salir de ese lugar donde uno dice: no, yo estoy aquí en el secreto, orándole al Señor, glorificando. Hay un momento de salir del secreto y poner manos a la obra. ¿Y sabes qué quiere decirte el Señor en esta noche? Yo ya te escuché, pero quiero que camines y quiero que te levantes de donde estás y actúes. Si dices que me crees, entonces actúa, muévete, levántate, no te quedes quieto, haz algo. Es lo que le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Yo ya te escuché. ¿Por qué te quedas ahí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, verso 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y quiero decirte, mi hermano, porque a veces nosotros pensamos que como esto me está pasando es porque Dios no está conmigo, pero la verdad es que Dios siempre está contigo. Dios siempre está con nosotros. Ahora, el asunto es que hay un momento para ver una mayor gloria de parte del Señor. Y los israelitas estaban a punto de ver lo que nunca antes habían visto, porque hay un tiempo para recibir el milagro. Hay un tiempo, hay un día. El tiempo de Dios es perfecto, pero nos cuesta esperar. Dios te dijo camina y empezaste a caminar y llevas un día caminando, 2 días, un mes, 2 meses, un año, 2 años caminando. Tú tranquilo. Si Dios lo dijo, eso se hará. No importa la situación, la nube de Jehová estará contigo. No morirás, sino que vivirás. Qué lindo es esto. Mire el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.
Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Aleluya, gloria al Señor. Es que Dios pelea por nosotros, hermanos. Es que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Mira, verso 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por su muro a su mano derecha y a su izquierda. Algunos están inquietos, preocupados. Otros están angustiados en el desierto. Otros le creyeron a Dios y empezaron a caminar. Otros están extendiendo la mano sobre el mar. Cada uno tiene su tiempo. Cada uno tiene su momento. Pero lo que quiero decirte para culminar esta noche, este mensaje, es necesario entender los tiempos para recibir un milagro. Si Dios te da la orden y te dice: es ahora, extiende tu mano, pues ese es el momento. No dudes, este es el momento, toca la puerta. Este es el momento, abre tu boca. Eso es lo que tú tienes que hacer. Por eso siempre Dios se va a glorificar dependiendo de la disposición que hay en tu corazón. Hay cosas que no vendrán hasta que tú le demuestres algo en el corazón al Señor. El día que tú le muestres al Señor eso, el Señor se va a manifestar. Dios es quien hace el milagro. Tú le crees, caminas, extiendes tu mano, pero es Dios quien hace el milagro. Hoy vamos a recibir milagros de parte de Dios. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Yo creo que Dios puede abrir el mar rojo de tu vida. Amén. Yo creo que Dios hoy se va a glorificar. Yo creo que hoy Dios va a mover montañas. Yo creo que hoy Dios va a suplir conforme tu necesidad. Yo lo creo. Y quiero que todo el que lo cree también levante su mano y levante su voz para decir: Señor, yo creo, yo creo, yo creo. Esta es mi necesidad, Señor. Este es mi problema. Este es mi desierto. Oh, Señor, me siento encerrado. Me siento preocupado. Me siento afligido. Oh, Señor, yo te pido en esta noche